Hay momentos, hermanos, donde orar se torna difícil. A veces es la falta de hábito o la falta de disciplina, un punto importante. A veces es el cansancio físico, a veces estamos muy cansados que no aguantamos y nos dormimos. A veces es la pereza, no queremos simplemente hacerlo. Otras veces está la distracción tecnológica, el teléfono también nos distrae mucho. A veces trabajamos tanto que no tenemos tiempo para orar. O a veces son otras cuestiones más espirituales, como por ejemplo el pecado no confesado, la falta de fe, la duda sobre si Dios nos escucha o no nos está escuchando, la aridez espiritual, la tristeza también muchas veces no nos permite orar, o la falta de deseo. Por lo regular hay bastantes obstáculos y podríamos desplegar la lista bien larga. Son muchos los obstáculos. Hermanos, Jesús en la cruz experimentó un sufrimiento extremo y multifacético. Experimentó un dolor físico por la flagelación, por los clavos, inclusive médicamente asfixia, deshidratación. Experimentó también un sufrimiento psicológico. Tuvo que soportar la traición de Judas. No fue fácil, hermanos. Tuvo que soportar las burlas de los soldados y de los líderes religiosos. Si nos vamos a la escritura vemos cómo se burlaron y cómo hablaron contra él. El abandono de sus discípulos, porque fueron los primeros que corrieron por miedo. Días antes Pedro le dijo, todos te van a dejar, menos yo doy mi vida por ti. Pero así como, miren, como cantó el gallo 3 veces, lo negó, todos se escondieron, hermanos. También en el ámbito espiritual tuvo que cargar con el pecado de la humanidad, tuvo que soportar la ira santa de nuestro Dios. Pero a pesar de todo eso, hermanos, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de los obstáculos, a pesar del dolor, él oró. Y es la primera palabra de nuestro Señor en la cruz. Fue una oración. Y la encontramos, hermanos, en Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Que dice así. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor maravillosamente guardaba silencio con los hombres, pero delante de Dios intercedía por nosotros. Y para esto, hermanos, vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre que estás en el cielo, pero que también habitas en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor. Estamos delante de tu presencia. Hemos, Padre Santo, abierto tu palabra porque no queremos escuchar opiniones, no queremos escuchar, Señor, la voz de la hermana. Queremos escuchar tu voz, Señor. Así que háblanos, Padre Santo, que tus siervos, que tus hijos escuchan tu voz, Señor. Obedecen, Señor, a tu palabra, y que, Padre, tu palabra haga la obra en nuestras vidas. Sabemos que tu palabra, Padre, tiene el poder para transformar, tiene el poder, Señor, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, Señor. Así que esperamos que tu voz sea escuchada, Señor, en esta hora, y que tu nombre sea alabado y exaltado. Y así todo el pueblo dice, amén, amén y amén. Hermanos, vamos con nuestro primer punto. El primer punto lo titulé la intercesión del Hijo. Jesús tenía tan arraigado el hábito de la oración. Si nosotros nos vamos a los evangelios, vemos cómo oró. Él se apartaba, se iba al monte y oraba. Se perdía. Los discípulos no sabían dónde estaba Jesús, pero probablemente todos concluían, a lo mejor está orando. Y correctamente, hermanos, él tenía el hábito bien arraigado de la oración, no porque era hijo de Dios, no porque era Dios mismo, no fue algo que tuvo que disciplinar, porque estábamos Dios, Jesucristo, 100% Dios, ya lo dijo el pastor, 100% hombre. Así que como usted y como yo batalla a veces para orar, así nuestro Señor batalló, pero agarró hábito para orar. Hermanos, diversos estudios médicos y forenses también dicen que Jesús en la cruz sufrió un shock hipovolémico y son difíciles las palabras, cardiogénico, derivado de la pérdida de fluidos, la fatiga del corazón y una acidosis respiratoria, asfixia progresiva y un dolor intenso. Fue un dolor intenso. Los médicos dicen que a pesar de estar en esa condición, a pesar de todo eso, sí podía hablar, pero
las personas que atraviesan ese tipo de condición pueden hablar, pero de una manera agónica, de una manera intermitente, de una manera muy corta, frases muy cortas, frases breves, ya que cada palabra implica un esfuerzo enorme que solamente empeora la falta de aire. Pero nuestro Dios oró por sus transgresores, oró por los transgresores. A pesar de todo ese dolor, Él clamaba al Padre. Hermanos, los sacerdotes en esa época tenían la responsabilidad. Ellos eran los intermediarios, ellos eran los mediadores oficiales que intercedían ellos delante de Dios por el pueblo. Ellos eran los mediadores. Pero con esta oración podemos ver que Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote porque Él intervino, Él medió con el Padre por nosotros. El Hijo intercedió, el Hijo medió, el Hijo abogó por nosotros, el Hijo suplicó por nosotros, a favor de nosotros, para nuestro bien. Este tipo de oración claramente está centrada en el prójimo. Hermanos, si Jesucristo en la cruz hubiera orado por Él, yo no lo veo nada raro, yo no le vería nada raro. Si Él hubiera orado por Él para que fuera menos de su dolor, yo no lo hubiera visto raro. Pero no, hermanos, Jesucristo decidió orar por sus transgresores. Y sus transgresores, lamentablemente, también somos nosotros. Estamos incluidos en el paquete. Hermanos, tiempo atrás, en el Sermón del Monte, Él ya había enseñado la importancia. Él les dijo, ustedes escucharon, ustedes oyeron que antes fue dicho que deberían amar a su prójimo, pero aborrecer a su enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan el bien con los que aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Y claramente nuestro Señor Jesucristo en la cruz hizo justamente lo que enseñó. Jesús reconoció que tenemos esta primera parte. Primero, el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús reconoció que el pueblo estaba ciego, tenía una ceguera, pero claramente sin excusarlos de la gravedad de la falta que ellos hicieron. Pero el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí me parece extraño, hermanos, que el Señor diga esto, porque los líderes religiosos, los líderes de Israel, pagaron testigos falsos. ¿Qué significa? ¿Que no había testigos verdaderos para inculpar a Jesús? Pagaron testigos falsos para que lo incriminaran. Pagaron a Judas para que les mostrara dónde estaba Jesús, ¿sí o no? Herodes Antipas no encontró nada, él lo regresó a Pilato, lo devolvió, porque dijo, yo no encuentro nada en este hombre. Inclusive Pilato declaró, les dijo al pueblo, a los sacerdotes, hey, ¿qué tienen con este hombre? Este hombre es justo, este hombre no tiene nada que ver. Él dijo, no hallo causa de muerte ni delito en él. Además, en Mateo 27, 24 vemos que después de lavarse las manos, Él dijo, inocente soy de la sangre de este justo, allá ustedes. Aún el ladrón, hermanos, en la cruz, daba testimonio de su inocencia. Entonces, todo este proceso, hermanos, judicial, en el que nuestro Señor Jesucristo se sometió, fue bastante irregular. Los líderes religiosos inclusive violaron sus propias leyes. El juicio judío realmente se realizó durante la noche en un tiempo récord, porque ya iba a llegar la celebración de los judíos, la Pascua. Fue en tiempo récord, con testigos falsos. Y recordemos, los líderes religiosos, ellos tenían la responsabilidad de interpretar, de enseñar, de velar por la ley, de que la gente la cumpliera, pero ellos la estaban violando, la estaban pasando por alto. Entonces, durante todo ese proceso, hermanos, inclusive para que Pilato condenara a Jesús, los judíos, los líderes religiosos, cuando hicieron su juicio, habían dicho, es un blasfemo. Lo habían acusado de blasfemar contra Dios, contra la ley de Moisés. Pero cuando llegaron a Pilato, dijeron, hey, ese hombre es un sedicioso. Ese hombre es un traicionero de la nación. Quiere levantarse un reino. Cambiaron inclusive la acusación. Mintieron. Entonces, hermanos, considerando todo este proceso irregular, los testigos falsos, la inocencia que proferían inclusive estos hombres que no eran piadosos, Herodes, Pilato, inclusive el ladrón en la cruz también, en su momento dijo, este hombre es inocente. Ellos realmente, Jesús dijo, no saben lo que hacen.
justamente porque ignoraban su identidad. No aceptaban que era Dios, que era enviado de Dios. Muchas veces durante su ministerio preguntaban, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Con qué autoridad haces esto? Muchas veces no aceptaban que Él había venido de Dios. Entonces los verdugos, soldados romanos, los líderes judíos, creían que estaban ejecutando la sentencia contra un blasfemo, contra un alborotador, no contra el Señor del cielo. Ignoraban la identidad. Por eso el Señor reconocía que estaban ciegos, pero claramente también reconocía que estaban ciegos por la misericordia de Dios. Porque Jesús pidió perdón para ellos en medio de su dolor, permitiendo que la gracia los alcanzara. Así que el velo era espiritual, no comprendían lo que estaban haciendo, la gravedad de la falta, hermanos. A veces nosotros pensamos, si nosotros hubiéramos estado ahí, no, lo bajamos de la cruz, o nos rebelamos contra el imperio romano. No, hermanos, probablemente nosotros hubiéramos corrido como los discípulos, o probablemente nosotros hubiéramos estado entre la multitud gritando, crucifíquenle. Así que no somos nosotros mejores que ellos, ni al revés. Nos podemos ver identificados, hermanos, con ellos. Entonces, Jesús está también cumpliendo una profecía hace como 700 años antes. Justamente en Isaías 53:12 dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Jesús intercedió por los pecadores. No intercedió por los justos. Los justos no necesitan. Intercedió por los pecadores. Hasta el día de hoy, hermanos, y eso es algo que nosotros debemos de saber, hasta el día de hoy nuestro Señor Jesucristo intercede delante del Padre porque Dios es nuestro único mediador. Y está en 1 Timoteo 2:15 que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestro Señor intercede, el justo por los injustos, hermanos, el santo por los pecadores, el inocente por los culpables. Humillado hasta lo sumo se entregó y aún en su agonía oró, hermanos. Oró por aquellos que lo clavaron en la cruz, que lo crucificaron. Oró por aquellos que gritaban entre la multitud, crucifíquenle. Oró, hermanos, por los ladrones que se burlaban de él. Oró por los soldados romanos que lo escupieron, que lo golpearon, que lo azotaron, que le pusieron la corona de espinas, que lo clavaron en la cruz. Oró por ti, oró por mí. Jesús perdona, hermanos, mientras sufre. Y es bastante extraño. Jesús ama mientras sangra. Y Jesús ora mientras muere. Y muchas veces nosotros no queremos orar por cansancio. Muchas veces se nos dificulta, hermanos. O sea, es una realidad. Es una realidad, se nos dificulta orar. Y cuanto más orar por nuestros enemigos. La buena noticia es que Dios sigue intercediendo por nosotros y sigue dispuesto a perdonar al transgresor, sigue dispuesto a mostrarnos misericordia. Y no solo nos perdonó, hermanos, hay algo que a veces no entendemos. No solo Jesucristo nos perdonó, porque el perdón solamente a veces se otorga. Como por ejemplo, yo voy a perdonar, la voy a perdonar a ella, pero ella no necesita arrepentirse. Pero si Dios nos reconcilió, eso significa que ella se arrepiente y yo la perdono. Dios nos reconcilió con el Padre. No nos perdonó solamente y ya, ahí quédense. No, nos reconcilió con el Padre. Dios estaba ahí en la cruz reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta sus pecados, sino reconciliándonos con el Padre. Hermanos, nosotros en ningún momento, yo no veo en la historia, en ningún pasaje de la Biblia que se hayan arrepentido. Yo no veo a alguien ahí a los pies de la cruz, Señor, perdóname. No lo veo. Podemos aprender, hermanos, muchas cosas. Hay mucha practicidad cuando aprendemos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, lo sabemos, toda oración va dirigida al Padre. ¿Cómo empieza el Señor? Padre. No cualquiera, hermanos, un huérfano no puede llamar Padre a cualquiera. No puede llamar Padre. Pero el Señor es nuestro Padre. Por ende, somos hijos. Y cuando el Hijo llama al Padre, ¿el Padre lo ignora? No.
Usted cuando su hijo le llama, ¿lo ignora? No nos ignora el Padre, así que nosotros cuando vayamos delante de Dios tomemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Padre, y luego perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque siempre están detrás de nosotros. Hermano, a veces sí hay gente que está detrás de nosotros y es verdad. Sí es verdad que hay veces que hay personas difíciles a nuestro alrededor. Pero nosotros debemos de modelar el mismo ejemplo de Jesús en la cruz. No estamos nosotros, hermanos, en la condición de nuestro Señor Jesucristo. A Él sí le dolía orar, hablar. Le dolía en la cruz. Era muy doloroso. Era muy doloroso, le faltaba el aire. Así que hay que orar por nuestros enemigos. Llévense eso, hermanos. Cuando oren, Padre, y oren por nuestros enemigos. Oren por las personas que les hacen daño. ¿Es difícil? Sí. Y luego, hermanos, en Mateo también hay algo importante que no hay que saltarnos, que dice así, en el Sermón del Monte, que le dijo, amen a sus enemigos, oren por aquellos que los aborrecen, que los ultrajan, que los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ejemplo nos dejó, hermanos. Los hijos siguen el ejemplo de sus padres. Siguen el ejemplo de sus padres. Así que hay que seguir, hermanos, mirando a la cruz, escuchando la intercesión de nuestro Dios delante del Padre, y que podamos nosotros también hacer lo mismo. Delante de nuestro Dios, orar, Padre. Orar, hermanos. Eso es lo que nos deja de enseñanza, hermanos. Aparte de ser algo hermoso, sabemos que la cruz es la expresión de amor más gloriosa, hermanos, que en el mundo pueda haber. Más gloriosa. Y es hermoso que el Señor orara por nosotros. Pero también es hermoso orar, así que Él nos manda a orar. Amén, hermanos. Con esto...